Esta lectura consta de dos partes. La primera parte habla sobre ti, a nivel profundo, a nivel íntimo, a ti, tus sentimientos, tus emociones, todo lo que tú puedes sentir como persona, ¿no? Entonces, esa primera parte nos habla de eso. La segunda parte de la lectura nos habla de lo externo, del trabajo, del dinero, de todos los acontecimientos que van a estar a tu alrededor. Nos habla más los detalles de las situaciones. Entonces puedes elegir ir directamente a la segunda parte o puedes escuchar también algo sobre ti mismo que te puede ayudar, te puede dar pistas, te puede dar claves, te puede dar soluciones, te puede dar ideas. Es una lectura muy profunda, es general, por supuesto, porque vas a ver todo, desde los estudios, las relaciones con pareja, las relaciones sin pareja, todo. Esta lectura abarca todos los temas, incluso la salud. También nos habla sobre la salud. Nos habla de los retos, de las pruebas que van a ser puestas. ¿Cómo vamos a tomar nosotros ese reto? ¿Cómo vamos a tomar nosotros esa prueba? Entonces, nos puede ayudar mucho. Realmente esta lectura nos puede ayudar mucho. La hago mensual porque es muy completa y puede ayudarnos realmente durante todo el mes, porque nosotros podemos tomar decisiones, ver las advertencias que vienen del tarot y tomar la decisión adecuada en el momento. Diariamente hago lecturas también, pero saco un par de cartas. Pero es la energía que está en el día que nos acompaña y también nos puede ayudar, por supuesto. Pero esta es más general, es más completa, nos habla un poquito de más detalles. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme y te invito a que continúes viendo tu lectura. Hasta luego. Hola Aries. Bueno, vamos a empezar con los arcanos mayores y contigo, a ver qué es lo que va a estar moviéndose en ti. ¿Mm? Dentro, no fuera, dentro. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Bueno, tú estarás como organizándote, porque esto es lo que veo. Estarás como poniendo, concretando situaciones también. Eso también. En la parte de la emocional, aquí te veo que puede ser que estés un poco frío, no hay unas emociones fuertes, ¿vale? No, porque es un momento de análisis de tu parte. Es como que estás como si estuvieras ausente de emociones, ¿vale? Esto es lo que nos está saliendo con respecto a las emociones. Esta posición que tenemos aquí es la mente consciente. En la mente consciente, bueno, hay mucha creatividad, hay muchos pensamientos y también como que tienes una gran capacidad de solucionar cosas, de poner rápido y efectivamente solución a cualquier situación que se te presente, porque la mente estará como con mucha actividad, con muchas cosas que sabe, con mucha sabiduría, ¿vale? Con mucha inteligencia más que sabiduría, mucha inteligencia, mucha flexibilidad también veo que hay en tu mente. Y también veo como que estás combinando todos sus pensamientos con un sentimiento amoroso muy especial. Vamos a seguir con, esto nos habla del hogar, nos habla de tus sentimientos también. Entonces aquí veo que sí hay sentimientos verdaderos, profundos, hay un sentimiento, un gran sentimiento y muy bello sentimiento, pero es como que lo tienes para ti, esa satisfacción o esa alegría o ese amor, todo esto está como en ti, lo guardas para ti, no veo que lo expreses a otra persona lo que estás sintiendo, esa tranquilidad, esa paz o eso que estés sintiendo, lo veo que lo guardas para ti, no lo estás expresando. Realmente te veo que te sientes muy bien. Puede ser que en algún momento busques tu soledad. No es que te venga la soledad, no, es que tú busques tu soledad dentro del hogar para poder estar tranquilo, para poder ser tú mismo, ¿no? O tú misma. Este sería el corazón. Bueno, el corazón, el amor que tú expresas mucho amor. Realmente veo que tienes ahora un corazón maravilloso, amoroso, que da y da y da y da con amor. También hay una expresión de mucha claridad de tu parte, mucha claridad, pero está respaldada esa claridad con el amor que estás dando a los demás, porque este es el amor que tú das, ¿ok? Es el corazón y el corazón está como parece que alegre, porque hay un éxito y entonces el corazón está danzando.
Esta posición es de la mente inconsciente. En la mente inconsciente, aquí, ¿sabes qué es? Está viendo un movimiento con la fe, con la confianza en ti mismo, con la esperanza. Eso es lo que está moviéndose a nivel interno, a nivel del inconsciente. ¿Mm? Bueno, vamos a seguir con esta parte. Esto sería lo negativo, porque esto vemos que es lo positivo y esta posición que tenemos aquí es lo negativo, lo que puede ser negativo en ti, tener prisas. Las prisas no te van a llevar a ninguna parte. Entonces trata de hacer las cosas, de empezar una y terminarla, empezar otra y terminarla, no dejar nada a medias. Esto es lo que está diciendo, que las prisas es un punto negativo en este momento para ti, porque las prisas te pueden hacer actuar con impulsividad y esto es el trabajo que tienes tú personal, ¿vale? Entonces esto es importante también de saberlo. Esto sería tu sexualidad. Mira, aquí en la sexualidad veo que, bueno, está bien, no sé si vas a visitar al médico, pero hay posibilidades de que vayas a un médico, a un terapeuta para algo, ¿no? En la sexualidad también veo que tiene intenciones de que puede ser que haya un compromiso. Veo una sexualidad sana realmente, muy, muy elevada, de verdad, muy elevada, muy espiritual, tu sexualidad en este momento, o sea, tu capacidad de generar cosas, lo estás haciendo de la manera más dulce, Aries. Está muy bonito, ¿eh? Esto es lo que tu alma quiere que vivas, pruebas, ¿vale? Porque los enamorados nos traen pruebas. Entonces tu alma viene en este momento para plantearte pruebas en tu vida, de lo que sea que tengas que pasar la prueba, ¿vale? Y eso es lo que quiere el alma para ti. Después con los arcanos menores vemos qué tipo de prueba quiere, o que nos amplíe un poquito más esto que nos está diciendo de las pruebas, ¿vale? Estos serían tus logros, lo que has hecho y cómo ha influido en ti, tus honores, tus deshonores. Aquí te ven, como te ven también como una persona sabia. Tú también sabes que eres sabio o sabia. Que eres un poco, no un poco, eres prudente, que hablas muy poco, expresas muy poco lo que sientes, pero hay mucho respeto hacia tu persona, porque ven que eres una persona como que tienes un nivel elevado y entonces eso mismo hacen que como que haya un respeto hacia tu persona. Es como que te vieran como un anciano, en serio. Tienes eso lo que veo que te ven de esta manera, ¿ok? Una persona puede ser joven, no importa, puede ser adolescente, pero tienes gran sabiduría. Eso es lo que nos está diciendo esta carta. Esto es el amor que tú recibes. Bueno, aquí hay como cierta... no el amor que tú recibes, no vamos a ponerlo en esto. Esto va para después con los arcanos menores. Esto es lo que tú estás persiguiendo. ¿Qué es lo que persigue? Aquí nos sale la torre. Y la torre nos habla de destrucción, ¿vale? Pero también nos habla de reconstrucción. Entonces aquí yo veo como que quieres levantar algo. Hay algo que está como roto y lo que estás es volviendo a montar tu estructura, dándole forma a esa estructura. Estás levantando nuevamente, aunque hayan habido problemas, hayas tenido fracasos. Aquí te veo como que quieres volver a empezar, quieres tener una nueva oportunidad para recoger todas esas piedras y te sirvan de base para lo que quieres hacer. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo que está escondido. Mira, aquí lo que está escondido, que lo tienes tú, por supuesto, escondido, porque este es el sitio, la casa 12, es donde metemos todas las cosas que no queremos saber nada de ellas, ¿no? Y aquí lo que hay escondido es tu capacidad de encontrar la armonía en el cambio que pueda aparecer, porque si viene un cambio, tú puedes integrarlo, puedes asimilarlo, puedes darle forma a ese nuevo cambio, pero es como que no quiero saber nada de eso, no quiero saber nada de cambios, no quiero saber nada de volver a empezar, no quiero saber nada de eso, lo escondo, pero bueno, es un trabajo que hay que hacer. Por eso aquí la vida, tu alma te está poniendo a prueba, la vida, Dios, como lo quieras llamar, te está poniendo a prueba. Y bueno, mira, esto no sale, como que hay una reconstrucción, ¿no? Eso es lo que tú estás persiguiendo realmente. Vamos ahora entonces a ver más externamente qué es lo que está pasando. Y bueno, estas cartas, esta lectura en particular, tiene un sistema de derivadas. Entonces yo tengo que abrir todas las cartas para poder ver con amplitud todo lo que está sucediendo, porque
como con el sistema de derivadas, veo una casa y cuento y veo la otra, porque puede ser de futuro o puede ser de otra situación. Por eso necesito, vamos a quitar esto. Ok, entonces ya hemos llegado a completar esta rueda. Vamos a ver, muchas espadas veo, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué nos dice esta primera. Mira, aquí como te dije, las posibilidades que vienen para ti. Vas a concretar una situación, te va a enfrentar a ese demonio que está delante de ti para darle y cortarlo. Entonces te veo como con mucha autoridad, con mucha fuerza, con mucha seguridad para enfrentarte a las situaciones que aparezcan. Esto sería, en este momento ya no vamos a hablar de ti, vamos a hablar de las situaciones externas a ti. Esto no pueden hablar de asociados, no puede hablar de tu actitud hacia las situaciones. Bueno, hay una actitud que puede ser muy amorosa, pero también puedes cambiar. Hay una actitud de querer evolucionar en eso que estás empezando. Eso es lo que veo. Es como que quieres crecer, quieres que haya una evolución en eso, que haya un comienzo. Y le estás poniendo todo tu corazón a ese nuevo comienzo, ¿ok? En la parte de la situación económica, vamos a ver la situación económica. Bueno, mira, aquí te veo como buscando tu equilibrio económico, queriendo empezar a darle forma a tu propia economía. En este momento puede ser que en este mes estés como tratando de poner en orden eso, de tomar decisiones adecuadas. Veo que tienes muchas ganas de hacer cosas, pero estás como un poquito limitado por falta de dinero, podría ser. El dinero que percibes por el trabajo, bueno, aquí te veo que te mueves, te veo que sí podrías conseguir ese dinero, pero hay cierta frustración porque no termina de completarse eso que tú quieres. Ese dinero, esa cantidad de dinero, o esa compensación económica para tu trabajo parece como que está un poquito regular en este mes, ¿no? Es como que tienes que poner más de tu parte, ser más creativo, buscar más situaciones para que puedas tener un dinero, que percibas un dinero por trabajo que sea adecuado para ti. Estos serían las ganancias. Mira, no sale el hierofante, o sea, no sale el sumo sacerdote. Bueno, aquí tienes mucha protección, porque veo que tienes protección por alguien, por alguna institución, por alguna persona que te quiere, por alguien poderoso, por alguien que te quiere mucho y que quiere ayudarte a nivel económico. Eso lo veo que va bien, porque el dinero te va a venir, pero por caridad, a lo mejor porque tus padres o, o alguien que tiene mucho amor por ti o una institución, pero veo que el dinero viene por ese lado, ¿vale? Vas por buen camino en ese aspecto porque vas de recibir ayudas, ¿ok? Bueno, vamos a ver el trabajo, la situación laboral, ¿cómo se presenta en este mes? Bueno, aquí te veo como con mucha esperanza y tomándotelo como con mucha alegría todo lo que está sucediendo. Lo que sí veo es como que hay algún conflicto por el dinero. Es como que en el trabajo no hay una compensación para lo que tú haces. Pero bueno, a veces puede pasar esto, pero la paciencia es importante. Aquí te veo que sí vas a tener paciencia a nivel profesional, pero claro, no te coincide lo que haces con lo que percibes económico, no coincide, pero hay que tomarse las cosas con calma, hay que ir poco a poco. Puede ser que este mes sea un poquito limitante a nivel económico, ¿vale? Puede haber ciertas limitaciones en ese aspecto. ¿Mm? Bueno, para los estudiantes, vamos a ver los estudiantes cómo están. Mira, los estudiantes, los que están haciendo estudios de grado medio, quieres hacer muchas cosas, pero no terminas ninguna. Dejas a media las cosas. Te pones como, no lo hice por esto. Siempre hay excusas, ¿por qué no lo hiciste? Siempre hay excusas. Entonces, con excusas no vas a aprobar, ¿vale? Los que están haciendo estudios superiores, mm, aquí lo que veo, Aries, es como si estás estudiando, hay como un poquito de inseguridad, un poquito de vacilación, un poquito de ¿qué hago? ¿Me voy por aquí o me voy por allá? También veo que hay como ciertos romances que pueden estar interfiriendo en los estudios, entonces no lo veo tan claro este mes para ti, Capricornio. Perdón, Aries. Entonces, vamos a ver la salud. Mira, puede haber algún tipo de alergia, pero también está el médico que va a solucionar esa historia.
Alergias, picazón, alguna picadura, pero también veo eso, pero esto también nos habla de capacidad de recuperarse pronto, pero igualmente es como que no te quedas tranquila o tranquilo y vas y visitas al médico para tener más claridad y más seguridad en lo que pasa. En la salud, bueno, aquí la salud, lo que está interno, esto es salud, pero lo que está escondido en la salud, que es esto, sí que puedes recuperarte, porque tienes esa capacidad. Nos sale aquí la estrella y aquí la templanza que nos dicen tienes toda la capacidad de recuperarte. Pero hay como un torbellino, ¿sabes? Hay muchos pensamientos y eso puede ser que te esté desequilibrando un poco, ¿ok? Bueno, vamos a ver ahora los planes y proyectos. En los planes y proyectos aquí tienes que empezar desde abajo. No pretendas empezar por el techo una casa, no. La casa hay que empezar por los cimientos. Entonces aquí es poquito a poco vas a conseguir avanzar en ese plan, en ese proyecto, pero ¿con qué? Con tu propia creatividad. Ese proyecto va a avanzar, va a evolucionar, pero tienes que poner de tu parte. Tiene que haber constancia, perseverancia. Tiene que existir esto para que tú puedas conseguir ese plan y ese proyecto. En las comunicaciones, mira, en las comunicaciones, por un lado se ve, bueno, tú estás muy abierto, muy simpático, estás como colaborando, lo que sea, pero hay como, por ejemplo, se pide algo y tú, no, esto no, por esto y por lo otro. Se pide otra cosa, no, es que esto, pero no puedo. O sea, siempre hay alguna excusa que estás dando para que decir que no quieres hacer nada. Que no quieres hacer en este momento nada. Y esto es lo que veo que va a prevalecer en este mes. Que verán muchas cosas, pero te buscarás la manera de decir, no, ahora no. Más tarde o después o mañana o quién sabe. ¿No? Esto. Eh, lo que tu alma quiere, como te dije, te pone a prueba en tus propios sentimientos, en tu propio compromiso tuyo contigo mismo, tu propio compromiso sentimental contigo mismo. Eso es la prueba que veo que está para ti en de tu alma para este tiempo, ¿ok? ¿Qué más? Vamos a ver los sentimientos que van a estar moviéndose durante este periodo. Entonces, ¿qué nos dicen los sentimientos aquí? Bueno, aquí veo como un aislamiento de tu parte, un sentimiento de como, oh, me equivoqué, no he debido hacer esto, me arrepiento, algo como eso, veo como un arrepentimiento. Después de una reflexión propia, veo que te arrepientes por algo que has hecho o que no has hecho. En las relaciones, en el corazón, en las relaciones sentimentales, todas, no solamente las de pareja, todas las relaciones sentimentales. Aquí veo que sí que das mucho amor, pero también hay como un sentimiento de control. Puede ser que tú estés experimentando que te quiere controlar a alguien, pero tú también estás tratando de darle forma, de poner cierto control en esta situación amorosa, en esto. Entonces, te digo que sí hay como cierto control. Aquí hay una decisión que vas a tomar para un compromiso, porque hay posibilidades que en este mes quieras comprometerte, quieras que poner un compromiso sentimental, no laboral, no estoy hablando del trabajo, estoy hablando de los sentimientos. Entonces puede haber ese sentimiento de querer, mm, no ese sentimiento, esa decisión, no sabes, me comprometo, no me comprometo, sigo adelante o no sigo adelante, la quiero o lo quiero, pero todavía no sé si quiero seguir adelante, porque veo que van a haber dudas, ¿vale? Vamos a ver entonces las personas que tienen una relación sentimental pero que no hay convivencia. ¿Cómo está esa persona? ¿Qué siente por ti? ¿Ok? Entonces, bueno, aquí esta persona puede ser que aparenta ser una persona fuerte y segura, con autoridad y con fuerza, pero también puede ser muy frágil. En este momento es como que ves como que hay mucha frustración, que hay algo, una intención de algo, pero no se puede lograr porque esto es lo que veo de parte de esta persona. ¿Okay? Sí, sentimientos hay bonitos, pero hay muchas limitaciones en esta relación para los solteros. Hay muchas limitaciones y bueno, por lo que veo tú intentas controlar esto, pero hay muchas limitaciones a nivel sentimental. Hay mucho amor, sí, porque hay un amor correspondido, pero es como que tengo que luchar tanto para poder alcanzar lo que quiero con esta persona, dice la otra persona, por supuesto, no tú.
Sí que la sexualidad entre tú y esa persona puede estar bien en este mes. Veo que hay un compartir, una entrega, un compartir, una alegría, sí que lo hay. Y sí, aquí lo que te digo, esa persona, si tú estás dispuesto a comprometerte, esa persona también está dispuesta a comprometerse. ¿Ah? Entonces eso se ve muy bien. ¿Mm? Sí, hay dificultades, por supuesto, hay dificultades, pero bueno, en el camino se enderezan las cargas. ¿Ah? Entonces paciencia y resistencia. Vamos a ver ahora las personas que están en una relación sentimental y viven juntas. ¿Cómo está tu pareja? Bueno, a ti te veo un poco aislado, un poco sintiéndote mal porque no he debido hacer, porque hice lo otro. Veo también como cierto control de tu parte. Hay como, puede ser que tu pareja con la que vives está en un momento de dificultades, de confusión mental, no sabes si quiere seguir adelante, si quiere o no quiere seguir adelante. Hay un momento de confusión. Puede ser que se comporte un poco duro o dura. Es que están los dos de la misma manera. ¿Ok? Sexualmente, de tu parte, bueno, sí, piensa que todo va bien, pero esta persona es un poco fría, es un poco cortante. Hay algo que está un poco regular en este mes con la pareja en convivencia, ¿vale? Regular. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es todo para este mes. Muchas gracias, Aries, y hasta la próxima.